En este último vídeo, correspondiente a la primera semana del primer módulo del curso, vamos a comentar el trabajo de Leslie Stevenson, que aparece como bibliografía obligatoria. Es el capítulo primero de 10 teorías acerca de la naturaleza humana, de Stevenson y Haberman, teorías rivales y valoración crítica de ellas. Pusimos este título, Una salida a la inconmensurabilidad, que es un título algo ostentoso y a mi juicio dudoso, pero bueno, para conectarlo con lo que estuvimos viendo unos videos atrás, esta idea de la inconmensurabilidad por disociación de Ian Hacking. La postura de Stevenson es distinta a la de Hacking y por eso nos interesaba también tratarla. El problema, vamos a repasar un poco lo que ya vimos en un video anterior. Teorías de la naturaleza humana, un relato breve sobre la historia de este libro que vale la pena tener presente. Describir cómo hacer para describir distintas formas de conocimiento o, en el caso de Stevenson, distintas teorías acerca de la naturaleza humana. Valorar, es posible valorar distintas formas, cómo hacerlo, la propuesta de este autor norteamericano. Tipos de proposiciones, él dice sí, podemos valorar distintas formas de conocimiento atendiendo a los distintos tipos de proposiciones que formulan, y los 4 tipos de proposiciones sobre los cuales se trabaja en el texto que está en la bibliografía: juicios de valor, proposiciones analíticas, proposiciones empíricas y proposiciones metafísicas. ¿Podemos describir un sistema de conocimiento distinto al nuestro, al científico? Sí, podemos hacerlo. Y de hecho, han abordado esta empresa muchísimos autores y autoras. El propio Hacking lo hace, por ejemplo, en El surgimiento de la probabilidad. Nosotros vamos a trabajar un capítulo de ese libro sobre el final del curso. Michel Foucault lo hace en Las palabras y las cosas. Nosotros vamos a trabajar, ahora sí dentro de poco, con uno de los capítulos de ese libro. Ahora, ¿podemos valorar otra forma de conocimiento distinta a la nuestra con nuestras propias reglas? Bueno, la respuesta de Hacking es no. No se puede hacer. Y vamos a recordar brevemente por qué. Un sistema de conocimiento no es solo un conjunto de proposiciones acerca del mundo, de la naturaleza o de lo que sea. Es obviamente eso, y es lo que vemos, lo que leemos directamente. Pero un sistema de conocimiento es además un conjunto de reglas de a priori, decía Foucault, que permiten producir esas proposiciones y permiten conectarlas. Una red de posibilidades, decía Hacking. Cada sistema de conocimiento define una red de posibilidades en la cual pueden ubicarse afirmaciones y pueden conectarse afirmaciones. Pero la red misma forma parte del sistema. Si quiero entender en profundidad un conjunto de proposiciones formulado en otro espacio, tengo que dar como ciertas las reglas para producir esas proposiciones. Tengo que dar como cierta esa red en particular. Stevenson, Leslie Stevenson, y luego otros autores que se fueron sumando a esta empresa, se propuso describir y valorar distintas teorías acerca de la naturaleza humana. La tapa de la versión en español de la primera edición de este libro, 7 teorías de la naturaleza humana. Y fíjense que son muy variadas, ¿no? Y abarcan periodos de tiempo enormes. Platón, cristianismo, Marx, Freud, Sartre, Skinner y Lawrence. Comienzan antes de nuestra era y terminan a mediados del siglo pasado. Stevenson lo hizo con la intención de producir un libro de texto para trabajar en clase, seguramente con estudiantes de grado, y el resultado fue muy bueno. Y empezó a crecer el libro, y unos años después apareció 10 teorías sobre la naturaleza humana. Ahí se sumó Haberman, especialista en
en el conocimiento antiguo oriental, que redactó el capítulo Confucianismo, Hinduismo. También se pasó del cristianismo a la Biblia, es decir, para tomar también el Antiguo Testamento, y se agregó además Kant. Y el libro siguió creciendo y se sumó el budismo, se sumó Aristóteles, el Islam, y se quitó Lawrence y Skinner y se puso en su lugar las teorías darwinistas, lo cual parece bastante sensato, el evolucionismo. Y aún existió una nueva versión a la que se sumó una cuarta autora en este caso. A la anterior se había sumado un autor, Matthew Wright, se sumó en esta última Charlotte White, y se agregó teoría feminista. Es realmente una empresa enorme, ¿no? Poder tratar todas estas formas en un mismo texto con una misma metodología. ¿Cómo describir teorías sobre la naturaleza humana tan diversas, tan distintas? Stevenson se pregunta eso en un momento del capítulo 1. Concretamente dice: ¿por qué explicaciones tan diferentes de la naturaleza y el destino del ser humano tendrían que tener estructuras semejantes? Y propone que cualquiera de ellas puede ser considerada en torno a 4 aspectos que son muy similares a las 4 preguntas que nosotros les propusimos al inicio, unos videos atrás, para describir cualquier forma de conocimiento. Y no es casualidad que sean similares, ya que parten de una misma idea que vamos a ver ahora. Las teorías que hemos seleccionado para discutir exhiben en su totalidad los principales elementos de esa estructura común, dice Stevenson. 1. Una teoría de fondo sobre el mundo. ¿Qué es el mundo? 2. Una teoría básica de la naturaleza de los seres humanos. En este caso le interesan teorías sobre la naturaleza humana. Para nosotros forma parte de la segunda, de la primera pregunta o del primer elemento. 3. Un diagnóstico de lo que falla en nosotros. Y 4. Una prescripción para enmendarlo. Así intentamos resumir claramente las ideas clave de cada teoría, interpretándolas a través de la estructura cuatripartita antes bosquejada, dice el autor. Estas son las preguntas, sobre este caso, los problemas básicos a los que se ha enfrentado la humanidad. La forma de resolverlo es lo que define a cada teoría sobre la naturaleza humana, en este caso, o a cada sistema de conocimiento en un sentido más amplio. Por eso, estos elementos transversales, comunes. Entonces, la propuesta de descripción es muy similar a la que nosotros hicimos aquí para sistemas completos de conocimiento. Ahora, ¿cómo valorar estas distintas propuestas? El apartado 6 del capítulo 1 se titula La esperanza de una discusión y valoración racionales. Y me parece muy significativo los términos que utiliza Stevenson. Es una esperanza, es un deseo, que distintas teorías puedan ser valoradas en términos racionales. Ahora, el problema es que la idea de racionalidad que maneja Stevenson es la nuestra, la de nuestra época. Antes de que comencemos con nuestra tarea principal, revisaremos las posibilidades de valoración racional de estos controvertidos temas, dice Stevenson. Y propone, como ya les adelanté y como ustedes ya habrán leído o leerán en el capítulo, que así como hay 4 grandes temas que son resueltos de manera distinta por cada teoría, hay 4 grandes tipos de proposiciones. Las proposiciones incluidas en cada una de las teorías consideradas pueden clasificarse en 4 tipos, y que si analizamos qué tipo de proposición está incluida en cada teoría, podemos valorar su validez. La validez de las proposiciones es el apartado siguiente, el 7. Debemos intentar decidir cuándo una explicación en el marco de esa teoría que se está analizando, es racionalmente justificable.
Para ello debemos distinguir diferentes tipos de proposiciones que pueden introducirse como parte de una teoría. En esto se proponen estos 4 tipos de proposiciones que, como les dije al inicio, no son un invento de los autores, son tipos clásicos. Juicios de valor, proposiciones analíticas, proposiciones empíricas y proposiciones metafísicas. Cuando hablamos de una proposición o de un enunciado, nos estamos refiriendo simplemente a afirmaciones. Conviene aclararlo porque vamos a hacer un uso permanente, y van a ver en los textos también, la utilización del término proposiciones o enunciados. El hijo debe honrar a sus padres. Eso es una proposición o un enunciado. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra proposición. En el vacío la luz viaja a una velocidad constante. Otra proposición. Lo que los autores nos proponen es clasifiquemos las proposiciones en estos 4 tipos o estas 4 categorías y veamos cuáles de ellas son válidas racionalmente y cuáles no. Pero insisto, y esta es una apreciación personal, la valoración de racionalidad ya está parada en nuestra forma de conocer. En definitiva, yo creo que la propuesta de Stevenson y Habermas en este caso se debe entender como la propuesta de valoración, ¿verdad? Se debe entender en el sentido de cuánto se acerca o cuánto se aleja una teoría a lo que nosotros llamamos ciencia. En ese sentido es útil. También es útil, pero ya pensando en el segundo módulo del curso, y acá sí que es muy útil, para valorar dentro de teorías científicas, de conjuntos de proposiciones generadas en el marco de lo que llamamos ciencia, cuán ajustadas están a la forma en que nosotros pensamos. Porque vamos a adelantarnos un montón, pero ustedes lo saben, la ciencia está constituida por proposiciones empíricas o proposiciones analíticas en la medida en que son funcionales a proposiciones empíricas o que terminan en proposiciones empíricas. Pero vamos a ver qué es cada una de ellas. Juicios de valor. Una proposición puede ser un juicio de valor que dice lo que debe ser el caso en lugar de una afirmación acerca de lo que es el caso. Las cursivas son de los autores. Un juicio de valor dice lo que debe ser el caso, en lugar de una afirmación acerca de lo que es el caso. El que habla no está afirmando nada acerca de lo que la gente hace en realidad, sino expresando una opinión sobre lo que debe hacer. Si lo que dice resulta, pues, más valorativo que fáctico, las evidencias existentes acerca de lo que realmente sucede no la refutan. Un juicio de valor ni siquiera intenta decir qué es el caso. La afirmación el hijo le debe respeto a los padres o a sus padres es un juicio de valor. Y ese es sencillo de identificar porque incluso incluye la palabra debe, de deber ser. Stevenson y Habermas muestran que hay proposiciones para las cuales no es tan sencillo asignarle el carácter de juicio de valor. Ponen el ejemplo que aparece debajo de la diapositiva: la homosexualidad es antinatural. Dicen, por ejemplo, supongamos que alguien dice que la homosexualidad es antinatural. Se podría objetar que en casi todas las sociedades conocidas existe una cierta proporción de homosexualidad. Argumento empírico de las proporciones. Bueno, pero en casi todas las sociedades existe una proporción de homosexualidad. Supongamos que la persona responde que esto no refuta la aseveración primera, pues la homosexualidad atañe solo a una minoría en cada sociedad. Contraargumento de lo desviado, digamos. Tal vez sugiera el que objeta que es posible que una mayoría, ya no una minoría, una mayoría de la sociedad se entregue a prácticas homosexuales tanto como heterosexuales, como parece que sucedió en el caso de los hombres en la antigua Grecia. La respuesta podría ser:
aunque fuera así, seguiría diciendo que es antinatural. Bueno, entonces ahí ya no es un tema de frecuencia ni de normalidad en el sentido de lo más común, sino que es un juicio de valor. Las personas deberían tener comportamientos heterosexuales. Ah, bueno, entonces es un juicio de valor. Bien. Con estos, dice Habermas, Stevenson y Habermas, no podemos demostrar ni su veracidad ni su falsedad, ya que no dicen algo que es en el mundo, sino algo que debiera ser. El segundo tipo de proposiciones es la que ellos llaman analíticas. Hay una segunda manera muy diferente en la que una proposición puede ser invulnerable a evidencias contrarias. Y esto sucede cuando se trata de una cuestión de definición. La proposición es verdadera por definición. Y en terminología filosófica se dice que es analítica. Esto es, su verdad depende meramente del análisis del significado de sus términos. Para saber si es verdad, lo único que podemos hacer es analizar sus términos. Si una proposición es analítica en este sentido, no puede ser refutada por ninguna evidencia concebible, pero tampoco puede ser demostrada por evidencia alguna, ya que no intenta decir nada sobre el mundo. Las proposiciones analíticas son muy comunes en la ciencia, pero se esperaría que lo fueran solo como auxiliares a proposiciones empíricas, que son las que vamos a ver enseguida. Sin embargo, muchas veces en la ciencia nos encontramos con teorías que son casi totalmente conjunto de proposiciones analíticas, que se definen por sus propios términos. Esa es la crítica fuerte de Popper al psicoanálisis, por ejemplo, y de críticas de otros autores al marxismo. Pongo ahí esta serpiente que se come la cola y pongo Vish ahí abajo, con signo de exclamación, porque recordé, revisando este trabajo de Stevenson y Habermas, una anécdota de Ian Hacking en La construcción social de qué, así se llama ese libro, con signos de interrogación, y dice en un momento Hacking, se dice que Austin y sus colegas filósofos del lenguaje en los 50 practicaban un juego llamado Bish. Buscas una palabra y luego buscas las palabras de su definición en el diccionario. Cuando vuelves a encontrar la palabra original, gritas Bish, círculo vicioso. El juego es, abro el diccionario, tomo cualquier palabra, veo todas las palabras incluidas en la definición, voy a buscar la definición de esas palabras. Encuentro otras palabras, voy a buscar todas las definiciones de esas palabras hasta que encuentro que en una de esas definiciones está la palabra original, la primera. Ahí encontré un círculo vicioso. Los términos se definen por sí mismos. Y entonces el primero que lo encuentra gritaba Vish, por círculo vicioso, vicious, y ganaba el juego. Continúa Hacking. Prueben a hacer eso con las entradas que da el New Shorter Oxford para real, para la palabra real, y batirán algunos récords, dice. Bueno, algunas teorías supuestamente científicas también nos pueden hacer obtener algunos récords de Bish. Las proposiciones analíticas, entonces, no pueden ser sometidas a un juicio de verdad o falsedad. Stevenson y Habermas ponen como ejemplo la proposición todos los seres humanos son animales. ¿Por qué? Y porque tienen determinadas características y hacen determinadas cosas. Ok. ¿Y por qué esas características y esas determinadas cosas los hacen animales? Ah, bueno, porque eso es la definición que tenemos de animales. Ah, pero entonces no hay forma de demostrar que sea verdadero ni que sea falso. Simplemente es una definición de ser humano en este caso y de animal en este caso. Proposiciones empíricas. Si una afirmación puede ser confirmada o no por una investigación tal que entraña en último término experiencia perceptiva, esto es, lo que podemos observar mediante nuestros sentidos, entonces los científicos la denominan proposición empírica. Hay
dos elementos interesantes en esta afirmación. En primer lugar, si una afirmación puede ser confirmada. No dice si una afirmación ha sido confirmada. Lo que le pedimos a una proposición para determinar si es o no empírica no es que incluya la prueba sobre su veracidad, sino la posibilidad de ser verificada o refutada. Una proposición empírica, dirán los positivistas lógicos, incluye en su formulación el método de su verificación. Aquí les pongo un ejemplo de Morris Schlick, que está en el texto que vamos a ver en la clase sobre positivismo. Schlick dice que la afirmación, la proposición, existe una montaña de una altura de 3.000 metros del otro lado de la Luna, es una proposición empírica. No disponemos de los medios técnicos para viajar al otro lado de la Luna, no en la época en que escribió Schlick, a principios del siglo XX, pero en esa afirmación está contenido el método de su verificación. Tengo que construir un aparato que me permita viajar hacia el otro lado de la Luna, tengo que llevar un instrumento de medición que me permita medir cuando vea alguna montaña desde la superficie hasta el punto más alto de esa montaña, y si alguna de esas mediciones da un valor 3.000 metros, puedo decir que la afirmación es cierta. Pero no es necesario tener esa evidencia. La proposición es empírica en su formulación. Otra cuestión también importante, que no está en la frase, pero sí está en el apartado, es que no necesariamente observamos mediante nuestros sentidos el caso, sino que muchas veces observamos las consecuencias del caso y podemos inferir la existencia de algo a partir de esas consecuencias. Ciertamente la ciencia debe depender de lo que podemos percibir, por ejemplo, cuando se dirige un experimento. Pero ¿cómo pueden las teorías científicas sobre entidades imperceptibles exigir asentimiento racional? La respuesta reside en que dichas teorías pueden ser probadas indirectamente, pues tienen consecuencias en conjunto con otras asunciones empíricas cuya verdad o falsedad puede ser observada. Muchas veces, esto lo vamos a trabajar mucho en el segundo módulo, le asignamos veracidad, realidad a una entidad por un proceso teórico que supone observar determinadas cosas y hipotetizar que si algo existiera, esas determinadas cosas serían entendibles. Sobre esto vamos a hablar mucho a lo largo del curso, más adelante. Simplemente hacer estas dos aclaraciones que tienen que ver con esto de observar mediante nuestros sentidos. Posibilidad de observar por un lado y, por otro, observar directamente o observar las consecuencias de algo. Finalmente, proposiciones metafísicas. Los casos difíciles son aquellos en los que una proposición no parece caer en ninguna de estas tres categorías. Consideremos la afirmación cristiana de la existencia de Dios y la marxista del progreso de la historia humana. Parece que intentan afirmar alguna verdad fundamental acerca de la naturaleza del universo. Quienes las propusieron difícilmente admitirían que se trata de juicios de valor o simples cuestiones de definición. Sin embargo, tampoco está claro que estas afirmaciones sean genuinamente empíricas. Es claro que Dios existe no es un juicio de valor. No habla sobre un deber ser, sino que habla sobre algo que es. Es claro que no es una proposición analítica. Dios existe no es una definición de algo. Es la indicación de la existencia de algo. Pero tenemos dudas acerca, desde nuestra forma de conocer, de que eso sea empírico. Bueno, esas afirmaciones, las más difíciles, dicen Stevenson y Habermas, que no entran en la categoría ni de juicios de valor, ni de proposiciones analíticas, ni de proposiciones empíricas, generalmente son proposiciones metafísicas. Intentan señalar algo, como las proposiciones empíricas, pero ese algo no se puede apreciar con los sentidos. Y yo agregaría de manera intersubjetiva.
porque con los sentidos podemos llegar a apreciar determinadas cosas que alguien puede decir son una alucinación. Peirce decía, cuando observamos algo que nadie más observa, lo llamamos alucinación, haciendo referencia al carácter colectivo del conocimiento. Buena parte del trabajo hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX de la epistemología estuvo centrado en distinguir las proposiciones metafísicas de las empíricas para definir el campo de la ciencia. Sin embargo, lo que llamamos ciencia, o teorías dentro de lo que llamamos ciencia, caen muchas veces en el campo de la metafísica. Y no me estoy refiriendo a teorías específicas o hipótesis particulares. Hay algunos problemas transversales en la formulación de teorías científicas. Uno de ellos que ya mencionamos en el primer vídeo, creo, de este módulo, y que lo vamos a trabajar también mucho más adelante, son las afirmaciones del tipo mañana lloverá, como aparece ahí escrito. Mañana lloverá es una proposición metafísica, porque no hay manera de observar con los sentidos el futuro. No hay manera de realizar un experimento en el futuro. Es más probable que llueva mañana. El recurso de la probabilidad no soluciona el problema, al menos para Popper, por ejemplo. El futuro no es algo observable, entonces cualquier proposición sobre el futuro es metafísica. Estas cuestiones vamos a discutirlas mucho en el segundo módulo. En lo que respecta a este primer módulo, lo que les decía, utilicemos estos 4 tipos de proposiciones como una herramienta más para conocer los sistemas de conocimiento que vamos a abordar muy generalmente en las próximas clases. Yo insisto, creo que esta clasificación es útil para ver cuánto se aleja o se acerca de nuestra forma de pensar otra forma de pensar. Pero no tiene mucho sentido valorarlas en un sentido de la descarto o la apruebo. Para eso necesitaría conocer las reglas de la otra forma de conocimiento.